Técnico en urgencias médicas, aparato músculo-esquelético y o locomotor. La anatomía y fisiología del aparato musculoesquelético. El aparato musculoesquelético tiene una importancia tal en el desarrollo de la vida que resulta indispensable su conocimiento detallado cuando se trata de la carrera de TSU en urgencias médicas, toda vez de que cada 10 eventos que se deben atender, 9 se presentan con actividades relacionadas con esta carrera. Es importante que te empeñes en los nombres, estructuras y su ubicación, con la finalidad de proyectar en el organismo qué es, dónde están y para qué sirve cada estructura que se menciona. 2.2 Principios de osteología. Los huesos. El esqueleto en griego es cuerpo resecado. De un adulto dispone de 206 huesos, de los cuales la mitad se encuentra en las manos y los pies. Los huesos sirven además de función de apoyo y retención para el tejido de las partes blandas, también para proteger o bien estabilizar los órganos corporales internos, los cuales son de vital importancia. En cuanto a las células óseas, que son responsables, entre otras cosas, de la formación de los huesos, la osificación y de la degradación de los huesos, osteólisis, se distinguen tres clases. 1. Los osteoblastos, que son las células formadoras de huesos. Los osteocitos, que son las células que transportan las sustancias nutritivas. Y los osteoclastos, que son las células que reabsorben en la degradación de los huesos. Estructuralmente se conocen dos tipos de tejido óseo: el hueso compacto o cortical, en el cual en este tipo de huesos las laminillas óseas están densamente apretadas, dando un aspecto macizo al hueso, y el tejido óseo esponjoso, en el que estas laminillas dejan a las cavidades rellenas por la médula ósea. Por otro lado, de acuerdo a la forma de estos huesos, se clasifican en largos, cortos, planos, irregulares, aeríferos y sesamoideos. Los huesos planos sirven principalmente como protección de los órganos interiores, como el cráneo. Los huesos cortos son los que aparecen como cuerpos vertebrales, que son carpo y tarso. Los largos son los llamados huesos tubulares, que tienen un tallo lleno de médula ósea, por ejemplo el fémur. Los huesos de formas irregulares, hay huesos por ejemplo en la cara. Los huesos aeríferos, por ejemplo el maxilar superior. Los huesos sesamoideos son como puntos de dirección para tendones, por ejemplo la patella. Los huesos y las células óseas. El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto, el armazón que soporta nuestro cuerpo y que protege nuestros órganos y permite movimientos. También el sistema óseo es un tejido dinámico, ya que continuamente está en fase de remodelización. Es un tejido muy consistente, resistente a golpes y presiones, pero también es elástico, ya que protege a los órganos vitales como el corazón, pulmones, cerebro, y también permite el movimiento en partes del cuerpo para realizar algún trabajo o actividades con un desplazamiento de la persona. También los huesos y las células óseas son un depósito de almacenamiento de calcio y fósforo del cuerpo. Los huesos se componen de un tejido vivo llamado tejido conectivo, que se clasifican como huesos cortos, largos, planos o irregulares. Vemos que los huesos de las piernas y los brazos son huesos largos, los de la cara y vértebras son huesos cortos y los del cráneo son huesos planos o irregulares. Un hueso compacto es el hueso que forma la diáfisis, que es la porción alargada de los huesos largos, que queda en medio de la epífisis o porciones distales de los mismos. Su matriz ósea está mineralizada y depositada en laminillas. Entre estas se ubican las lagunas con los osteocitos. Cada laguna con el osteocito es llamado osteoblasto.
Las laminillas se disponen de tres formas: concéntricamente, que están alrededor de un canal longitudinal vascular llamado conducto de Havers. También estas laminillas están entre las ostionas, que se disponen de forma angular, formando los sistemas intersticiales separados de las ostionas por las llamadas líneas de cemento. Y también por debajo del periósteo, que está sobre su superficie interna por debajo del endostio. Los canales haversianos comunican entre sí con la superficie o la cavidad medular por canales transversales u oblicuos llamados canales perforantes o de Volkmann, que poseen vasos que vienen del periósteo. El hueso esponjoso es un hueso reticulado. El hueso esponjoso no contiene ostionas, sino que las láminas intersticiales están de forma irregular, formando unas placas llamadas trabéculas. Estas placas forman una estructura esponjosa y dejan huecos llenos en la médula ósea roja. Dentro de estas trabéculas se encuentran los osteocitos, que son vasos sanguíneos, los cuales penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. El hueso esponjoso es constituyente de la epífisis, de los huesos largos y del interior de otros huesos. Los huesos poseen también varias funciones en el organismo humano, y las principales son que actúan como sostén, ya que forman un cuadro rígido que se encarga de sostener a los órganos y los tejidos blandos. También permiten el movimiento, ya que gracias a los músculos que se fijan a los huesos, a través de los tendones y sus contracciones sincronizadas, el cuerpo se puede mover. También protegen a los órganos. Los huesos forman diversas cavidades que protegen a los órganos vitales de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo, la caja torácica, o sea, las costillas y el esternón, ya que protegen a los pulmones y el corazón. También la homeostasis mineral, ya que el tejido óseo se encarga del abastecimiento de diversos minerales, principalmente el fósforo y el calcio, ya que son muy importantes en las funciones que realiza el organismo, como la contracción muscular. También contribuyen a la formación de células sanguíneas. Por ejemplo, la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos largos, como por ejemplo las costillas, la pelvis, las vértebras. Estas se encargan de la formación de glóbulos rojos o eritrocitos. Este proceso se denomina hematopoiesis. También los huesos sirven como reserva energética, ya que la médula ósea amarilla, que es el tejido adiposo, se encuentra en los canales medulares de los huesos largos y es una gran reserva de energía. El esqueleto. Los huesos constituyen el armazón del cuerpo y son los elementos pasivos del movimiento. Los esqueletos del hombre y de la mujer son básicamente iguales, pero hay una excepción, ya que los huesos femeninos suelen ser más ligeros y finos, y que la pelvis es más ancha y profunda que la del hombre. El hueso más largo es el fémur, tiene 46 centímetros, y el más corto es el estribo, en el oído medio. Como dato curioso, hay que señalar que el cuello de una jirafa tiene el mismo número de huesos que el cuello humano. El cuerpo humano se divide en las siguientes partes: cabeza, cuello, tronco y extremidades o miembros. A su vez, el tronco comprende el tórax, el abdomen y la pelvis. A continuación vamos a especificar el esqueleto humano, el axial y el apendicular. El esqueleto axial son los huesos situados a la línea media o eje, soportan el peso del cuerpo, como la columna vertebral, el tórax, pelvis, cuello y cabeza, y se encargan principalmente de proteger los órganos internos. El esqueleto axial tiene 80 huesos y está formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular son el resto de los huesos y pertenecen a las partes anexas a la línea media como apéndices. Concretamente, los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, hombro y cadera, son los que realizan los mayores movimientos, como la muñeca.
En el esqueleto apendicular se encuentran 126 huesos y consta de los huesos de la cintura escapular, los huesos de la cintura pelviana y los huesos de las extremidades inferiores. A continuación.